Les doy la bienvenida. Este es el título de la clase de esta noche. Ser un hombre con identidad y propósito. Un llamado a reflejar el carácter de Cristo. Un llamado a reflejar el carácter de Cristo. Ser un hombre. ¿Qué tipo de hombre necesito ser? ¿Qué tipo de hombre tú necesitas ser? Y todos aquí necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Qué tipo de hombre Dios está esperando que yo sea? Hablando del mundial, no sé qué ves tú aquí. A ver, platícame si te gusta escribir en el chat, pues ahí puedes anotar. ¿Qué miras tú aquí? ¿Qué ves? Ves un campo, ¿verdad? Es un campo de juego. Pero, ¿puedes tú ver ahí un campo de batalla? ¿Qué representaría para ti la diferencia entre un campo de juego y un campo de batalla? Si quieres, puedes hacer algunas anotaciones ahí, sería muy valioso poderles ver, poder ver qué estás escribiendo, qué es lo que nos estás platicando. A ver, ¿a quién dice acá? De nuevo, no se ve la presentación, dice Luis. ¿Se está viendo o no se está viendo? Aunque tal vez era ya uno pasado, Sí, ¿verdad? es un chat viejo. Ok, perfecto. ¿Qué miras tú? Una batalla es tener un rival y vencer, dice aquí nuestro querido Rodrigo. Es cierto, eso es lo que representa el campo de batalla. ¿Y qué representa el campo de juego? ¿Qué sería para ti el campo de juego? Tal vez alguien nos puede poner algo más. Vamos a tratar de interactuar, hermanos. Las consecuencias son distintas entre la batalla y el juego, dice Pedro. Y es cierto. Perder no es una opción en una batalla. El juego es disfrutar, la batalla es tener un rival a vencer. Muy bien, hermanos, felicidades. Creo que le han dado al clavo en varios de sus comentarios. Es verdad, cuando nosotros vemos esto, el campo de juego busca siempre a un equipo de personas que estén entrenando, les evoca a entrenar, a ser mejores competidores. En un campo de juego siempre va a haber una competencia sana, un respeto mutuo. Siempre va a haber reglas que son inviolables. Se tienen que respetar. En el campo de batalla implica eso, supervivencia, conflicto, eliminación o dominación de un adversario. En el deporte puede representar algo, en los negocios otra cosa, ¿no? Tienes rivales que vencer, metas que llegar. Pero ¿qué significa en la fe cristiana? En la fe cristiana nosotros no estamos en un campo de juego. En la fe cristiana estamos en un campo de batalla. No es un campo físico, sino un campo espiritual, mental y también un campo moral. Y hay tres frentes de batalla, según Pablo en Efesios 6:12. La mente, la carne y el mundo. Vamos a entrar entonces, hermano, yo que les quiero invitar a entrar al campo no de juego en tu fe, sino al campo de batalla por tu fe. Tú decides si ganas, tú decides si hacer equipo con los que están ahí entrenando para poder vencer al adversario, o tú decides si pierdes. Yo espero que hoy estemos entre un equipo de ganadores, de gladiadores, que van a hacer una diferencia en ese campo de batalla. Lo que para muchos es un juego, para los cristianos es una batalla de todos los días. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regalas. A veces venimos con expectativas muy altas, medianas o muy cortas. O simplemente a veces venimos a un tiempo de varones sin tanto entusiasmo. Es evidente, Padre, que hoy requerimos y necesitamos entrar como guerreros al campo de batalla, porque el adversario es el pecado y es Satanás que quiere, a través de la cultura y de las falsas doctrinas, desviar nuestra atención de esos falsos mensajeros. Yo te pido, Padre, que tú recuperes nuestro corazón,
que queremos que te sirva a ti, que te honre a ti, que te obedezca a ti. Y Padre, gracias porque hoy has puesto en el corazón de todos nosotros el deseo de darte el honor y la victoria que tú te mereces. Usa mis palabras y gracias porque hoy los hombres podemos comenzar un proyecto que hemos venido analizando meses atrás, pero que hoy queremos culminar con una conferencia en la que queremos tu dirección y tus victorias, Padre. Queremos hacerlo por Cristo y siempre agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, con eso en mente, quiero que piensen en eso. Vamos a estar en el campo de batalla de nuestra fe. Sé hombre es el título de nuestra conferencia para el 26 de julio en el Salón a las 11 de la mañana, llegando antes para hacer muchos preparativos, pero Dios quiere hablarnos al corazón. Dios quiere también hablarle a tus amigos, compañeros de trabajo. No perdamos oportunidad de poder impactar con la fe en Cristo aquellos que están buscando también una oportunidad como tú de ser diferentes, de ser auténticos, de ser hombres a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Ahorita lo vamos a detallar. Quiero comenzar diciéndote lo siguiente también, que es muy, muy importante. Hagámonos unas preguntas antes de continuar. ¿Qué clase de hombre se necesita hoy en ti? ¿Qué clase de hombre necesita este mundo? ¿Qué clase de hombre necesita tu familia? ¿Qué clase de hombre necesita el reino? ¿Qué clase de hombre necesitan ver en ti, hermano joven de nueva generación, en la escuela, en tu casa? ¿Qué clase de hombre necesitamos ser para la iglesia, para el matrimonio? Podemos seguir y seguir preguntándonos, ¿qué tipo de valores vamos a revelar o enseñar a otros de la nueva generación? Con esto en mente, quiero que sepas que ser hombre no es tener una apariencia, no es la dureza con la que tratas a los demás, la aspereza, no es ni siquiera solamente la idea de que por ser hombre eres como el jefe de la casa. Ser hombre a la manera bíblica, la masculinidad bíblica, tiene que ver con carácter, es parecerse a Cristo cada día, cada vez más. La verdadera hombría, hermanos, siempre se va a ver en el corazón. Y para ello tenemos el ejemplo claro en Josué. Josué en la Biblia dijo algo muy valioso, muy importante. Un hombre que estaba definiendo el rumbo personal y el rumbo de su familia acerca de cómo él iba a servir a Dios y que iba a ser también marcar la diferencia en una sociedad idólatra, pecaminosa, como la que vivimos hoy en día, tal vez hoy peor. Un nombre que define la masculinidad bíblica lo dice de esta manera. A continuación te lo presento en Josué 24, versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ese era un llamado a definir lealtades. Era un llamado al pueblo a decirles, somos diferentes, tenemos a Dios en nuestras vidas y tenemos que honrarlo a Él por sobre cualquier situación, cualquier adversidad, sobre cualquier forma de idolatría. Y sí, hermanos, quiero hablarles al corazón en esta noche. Quiero sacarte de tu zona de confort. No sé cómo haya sido tu día. Si fue difícil, si vienes de la calle mojado, si fue duro la jornada de trabajo, si tuviste un problema laboral, si tuviste algún tipo de pérdida. No sé cómo vengas hoy en tu ánimo, pero quiero decirte esto, hermano, y creo que es Dios quien nos los quiere mostrar. Existe un momento en la vida
donde la neutralidad deja de ser una opción. No podemos permitirnos ser neutrales. Y aquí Josué está diciendo, yo no voy a vivir en la neutralidad, yo me voy a definir, mi familia y yo serviremos al Señor. Es decir, hermanos, hay decisiones que pueden esperar, pero hay una decisión que Dios exige que se tome el día de hoy. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando te vaya mejor en el trabajo, no cuando te cambien tu horario en el trabajo, no cuando desaparezcan las dudas de ti. Josué al final de su vida reúne a toda la nación de Israel en Siquem y les presenta una de las declaraciones más poderosas en toda la escritura. No es solamente una invitación, no es solo un desafío, es un llamado a definir lealtades. ¿A quién tú eres más leal? ¿Quién ocupa el trono en tu corazón? Porque cada ser humano sirve a algo o sirve a alguien. La pregunta no es si sirves. La pregunta es ¿a quién tú sirves hoy? Cuando vas a la palabra de Dios y hablándoles de identidad y de propósito, tenemos que pensar en ese momento, ¿qué me da identidad? Lo hemos hablado, inclusive aquí el autor del libro nos habla acerca de entender que fuimos creados con un propósito, que Dios sí habla de la masculinidad bíblica. Esa masculinidad bíblica se trata de ser fiel, tiene cualidades, tiene características puntuales. Se trata de ser un hombre confiable, un hombre valiente, un hombre humilde, guiado por el Espíritu Santo, cariñoso, disciplinado, empático, lleno de gracia. Eso y más significa ser hombre a la manera de Dios. La masculinidad bíblica está bien definida. Quiero hablarte de nuevo de eso que está hablando Josué. Vamos a regresar ahí porque esa es la escritura más importante de esta noche. Pero si te niegas a servir al Señor, había quienes estaban negándose a servirle. ¿Cuáles eran sus motivos, sus razones o sus razonamientos o sus lealtades? ¿Cuáles serían? Tal vez eran diversas, diferentes. Como hoy en día todos tenemos situaciones que atender. Pero decía aquí Josué al pueblo, pero si tú te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo, no después, ¿a quién servirás? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o preferirás a los dioses de los amorreos de cuya tierra ahora vives? Porque, ¿sabes? En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. La leí de nuevo porque quiero que quede claro para nosotros. Quiero que te imagines el contexto. El escenario es Siquem. Ese lugar, Siquem, tiene una enorme importancia espiritual. ¿Por qué? Porque fue allí donde Abraham edificó uno de sus primeros altares para honrar a Dios. Jacob enterró los ídolos de su familia en Siquem. Dios renovó promesas importantes ahí. Observa ese detalle. Jesús llama al pueblo a decidir precisamente en un lugar asociado con pactos y renuncias hacia los ídolos. Nada parece accidental aquí. Dios está recordándoles a través de Josué. Sus padres dejaron los ídolos aquí, ahora ustedes deben hacer lo mismo. ¿Cuándo? Ahora mismo, hoy, no después. Conocemos esa pregunta, ¿verdad? Lo que está diciendo él, ¿a quién van a servir?
Y pensando en esto, hermanos, y en el contexto de todo lo que queremos hacer ese hombre, viene a la mente algo que es importante. ¿Qué significa para ti ser hombre? ¿Sabe? La cultura ofrece muchas respuestas. Algunos definen la masculinidad por la dureza, por el éxito, por el dominio, por el materialismo, por la independencia o hasta la fuerza física o las habilidades. La sociedad suele ensalzar ejemplos muy ruidosos, como ser duro, agresivo, controlador, orgulloso. Pero ¿qué dice la Biblia? Saben, las escrituras presentan una imagen muy diferente de la masculinidad. Hagamos esta reflexión. Veamos un poquito de cómo es la masculinidad según la cultura. Y es de ahí de donde todos nosotros venimos. Y luego la masculinidad espiritual. Vamos a ver unas imágenes donde vamos a poder identificar un poco la cultura que ha alcanzado a ciertos hombres. Y nos vamos a dar cuenta de que la cultura no enseña humildad, ni integridad, ni compasión, mucho menos el dominio propio. Y se trata de esto, la masculinidad cultural contra la masculinidad bíblica, viceversa. La masculinidad cultural crea hombres que se basan en estereotipos que valoran la dureza, ser ásperos, como te decía. Algunos dicen, así soy yo, así me educaron y qué. Pero el dominio o la cultura domina sus vidas y ese tipo de cultura se valora mucho fuera de la vida en Dios. Valoran lo material encima de lo espiritual, se vuelven independientes, a veces la cultura ha hecho varones egoístas y manipuladores hasta el grado de ser narcisistas. No tienen espacio para ser vulnerables ni empáticos, a diferencia de la masculinidad bíblica, que se define por el carácter que refleja la enseñanza de Cristo, a la derecha. Hombres que tienen temple, coraje para afrontar desafíos. Ese tipo de hombres modelan humildad. Los que aprenden de la masculinidad bíblica se vuelven íntegros, llenos de compasión, suelen tener dominio propio. Nadie es perfecto, que quede claro, pero vas más en este equipo. La humildad, que significa servir a los demás, la integridad en todas las acciones y esa compasión que muestran hacia los demás, sobre todo con necesitados. Autocontrol o dominio propio del espíritu en sus emociones. Y saben, yo conozco varios modelos de hombres que quiero honrar esta noche. Y probablemente mencionaré algunos, pero no son todos, porque sería larga la lista. Pero sí te puedo decir los que me han acompañado en la vida cristiana desde que llegué al sur y antes de llegar al sur, ya muchos de esos hermanos yo ya los conocía. Y ha sido en verdad poder ver la masculinidad bíblica en sus vidas como un ejemplo, no de perfección, pero sí de resiliencia, de que siempre están buscando mejorar. Y viene a mi mente, hermanos, como Ponciano Merino, cual he conocido más en este tiempo. Y la verdad es que honro a Dios por su vida, servicial, humilde, trata de reconocer siempre, abre su corazón. Y voy a mencionar en ese sentido, hermanos como Rey, que son siervos, entregados, sacrificados. Un hermano el cual me ha impactado mucho a través de los tiempos. Hoy ya no está en nuestra región, pero él es Alejandro, que es, todos lo conocen como Janito. Súper siervo, siempre incondicional, siempre dando lo mejor. Raimundo Ciranda, gracias por tu servicio en la Santa Cena. Raúl Cid, siempre sacrificando tiempos en todos los roles que maneja.
Nuestros hermanos como Oscar Rojas, César Camacho, Diego Zamudio, Jan en la juventud, Saúl Ramírez, sirviendo a los prejóvenes. Hay tantos modelos y hermanos de los cuales, en verdad te lo digo de corazón, Dios los cambió de manera radical, como me ha cambiado a mí, y nos sigue cambiando. Porque te voy a decir algo, cuando tú ves la foto de masculinidad según la cultura, ahí estamos varios de nosotros, éramos así en el pasado, tú te has de acordar. Algunos llegaron con ciertas apariencias dudosas del estilo de vida que tenían, sin idea de discriminar nada, pero sí creo que a veces cuando no tenemos valores se nota hasta nuestra forma de ser. No honramos a nadie, vivimos por nosotros mismos, no nos importan los demás, pisoteamos a la gente. Había tanta vanidad, tanto orgullo, eso fuimos antes. Hoy en Cristo Él nos ha transformado. Él quiere que tú y yo vivamos la masculinidad bíblica, no que estemos coqueteando con ser mundanos y a la vez cristianos. Por eso Josué decía, quiero hacerles un llamado a sus lealtades, porque yo serviré al Señor. No sé ustedes a quién quieran servir, pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Comprendes este punto, hermano? ¿Comprendes lo que te digo? Me honra trabajar al lado de hermanos como Marcos Zamudio, como Pedro Medina, como Pedro Correa, Arturo Bardales, Juan Aguilar, Adán, Rodrigo Bernal. Y ustedes conocen a muchos de ellos y sabrán que estoy diciendo algo correcto. Leobardo, que se ha mantenido tan fiel a través de los tiempos. Alex Vargas, Gustavo Sánchez, papá e hijo, Israel Camacho, Rolfi. Luis, que está aquí con nosotros sirviendo hoy en los controles también. Saben, hermanos, no acabaría de decir tantos hombres valiosos que Dios ha estado edificando en ustedes. Y les quiero animar a que sigan en el campo de la batalla de la fe. A ustedes y a los que no he mencionado. Pero que Dios sabe que tú eres esforzado, que tú eres entregado. Porque al final del día no es convencer a hombres, es convencer a Dios. Yo levanto a Dios por la vida de ustedes, hermanos. Necesitamos seguir adelante. Así que con esto en mente, hermanos, no podemos aferrarnos al mundo y ser hombres del reino. Tenemos que definir lealtades, todos, hasta yo, todos nosotros. ¿A quién realmente queremos servir? ¿Recuerdas que te dije que hay un contexto bíblico aquí? Josué está llegando al final de su ministerio. Ya Moisés había muerto. La tierra prometida ya les había sido concedida, ya la habían conquistado. Las murallas de Jericó habían caído. Los enemigos habían sido derrotados. Israel estaba disfrutando, escúchame, estaba disfrutando las promesas de Dios cumplidas. Sin embargo, el mayor peligro ya no era un ejército externo, ya no era un rival en el campo de batalla físico, pero era la idolatría interna que se estaba estacionando otra vez en el corazón de muchos, que en vez de agradecer, se estaban volviendo duros, apáticos, insensibles. La idolatría interna era un problema que ahora iba a tratar Dios con ellos. Piensa en esto, la idolatría interna tiene que ver con ídolos. Idolatrar tiene una connotación negativa, hermanos. ¿Cómo sabemos si somos o hemos caído o estamos cerca de caer en la idolatría? Cuando damos más honor al ego y al ego propio, al propio yo, por ejemplo, la codicia y el materialismo, la aprobación humana, el control y el éxito, las relaciones interpersonales, placeres y comodidades, etcétera. Esos son los ídolos modernos. Muchas veces el enemigo más peligroso no es el que está afuera, hermanos. Es el que comienza a ocupar espacio dentro del corazón. ¿Qué ocupa tu corazón? Siendo honestos con nosotros mismos, ¿qué ocupa tu corazón? ¿Saben? La idolatría interna para un discípulo de Jesús es la devoción, confianza o amor
excesivo hacia cualquier cosa que desplace a Dios del centro de tu corazón. ¿A qué le tienes más confianza, amor, devoción? Todo lo que está desplazando a Dios del centro de tu corazón es idolatría. Cuando hablamos del ego propio, hablamos de la autoexaltación. Quiero que me validen. El orgullo no lo ves como pecado. Y lo que me llene, pero excluyendo siempre la voluntad de Dios. Solo buscas lo que te llene o lo que te llena. La codicia y el materialismo es el afán desmedido por riquezas, estatus o posesiones. Decía Pablo en Colosenses 3:5 que la avaricia es una forma de idolatría. La aprobación del hombre, depender de la opinión que digan los demás, me siento feliz o me siento triste. No podríamos ser más así superficiales. Por encima del temor a Dios o de obedecer a Dios, me importa más lo que opinan de mí. El control y el éxito, depositar confianza en las habilidades, capacidades o el éxito profesional. Esa es una falta de autosuficiencia que ignora la soberanía de Dios. Placeres y comodidades. Es como la búsqueda constante del confort, de los pasatiempos, la tecnología, el éxito deportivo, hasta el punto que te consume todo el tiempo y toda la energía, restándole a las prioridades espirituales. ¿Cómo te das cuenta? Ya no te nace orar, ya no te nace venir, leer la Biblia, estar realmente en comunidad. Aquí hay algunos puntos importantes de lo que significaría la idolatría moderna. Pueden tomarle un screenshot o lo pueden revisar después en la grabación, pero ahí hay 10 puntos de idolatría. Para no redundar en todo ello, solamente velo. Hay prioridades desordenadas, influencia del mundo, falta de la verdad de la fe. Es algo que encontré como información y acomodándolo de esta manera, ocupando la herramienta de la IA, es bien importante poderlo visualizar, estudiar y repasar. Creo que eso ayuda a nuestro orden mental. Pero hay escrituras que validan cada uno de estos puntos. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirles algo. Josué reúne al pueblo para renovar el pacto. Y Dios nos está llamando a nosotros a recuperar nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Cuál es? Guiar a nuestras familias a Dios. Amar a nuestras esposas, los que tenemos esposa. Amar y enseñar a nuestros hijos. Si eres hijo, obedecer. Y todos nosotros como varones a perdonar, a ser compasivos y tendernos lazos de conciliación, puentes de comunicación y conexión en el año de conexiones. ¿Saben que con tantas voces en el mundo actual, que todo el tiempo están queriendo entrar en nosotros para derribar nuestra fe? Nuestras familias necesitan escuchar la voz de Dios a través de nosotros, de nuestro propio ejemplo. Puede que parezca que no nos observan, pero sí lo hacen. Puede que a veces no parezca que nos oyen, pero sí nos están escuchando. Por eso Josué está mencionando aquí algo muy importante. Elijan ser hombres de Dios y los padres que Cristo nos ha llamado a ser, los que somos papás, los que somos cabeza de familia. Elijan ser los hombres de Dios y modelen a sus familias. Honestamente, hermanos, hay unas realidades que quiero comentar. Hoy en día estamos pasando por crisis. Hay esposos que se sienten que están experimentando soledad, incluso en el contexto de sus familias. Esa soledad puede llevar a sentimientos de aislamiento, desconexión, haciendo que se sientan incapaces de cumplir con su papel de líder espiritual. Probablemente eres uno de ellos.
¿Estás experimentando soledad? ¿Estás buscando la ayuda? ¿Estás abriendo tu corazón? Algunos se sienten así, pero aún han visto en flan una posible ayuda y no la han querido aceptar. También hay padres que se ven a sí mismos como fracasados, tristemente. Muchos padres luchan con la percepción de ser fracasados, sintiendo que no cumplen con las expectativas que la sociedad y ellos mismos han establecido. Eso al final del día puede afectar tu relación con tus hijos y puede afectar tu rol dentro de la familia. Sí, hermano, también nos pasa a los cristianos, hombres de Dios que sufren en silencio, jóvenes, no tan jóvenes. Si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo, pues que estés sufriendo en silencio. Muchos hombres de Dios enfrentan desafíos emocionales y espirituales sin el apoyo adecuado. La ayuda está en la humildad. Debes de preguntar a alguien, primero preguntarte a ti si necesitas ayuda y segundo si la quieres y después pregúntale a alguien, ¿puedes dármela? Pero no nace, la ayuda no nace si no reconocemos primero. Esta lucha interna puede llevar a un desgaste espiritual que afecta tu capacidad para poder ser el líder de tu casa. Así que la necesidad es reveladora, pero también hay una esperanza muy grande y es edificarnos en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, es fundamental que los hombres se edifiquen en la verdad de la palabra de Dios, como construimos bardas. Esto no solo nos proporciona la fortaleza, sino que también siempre va a ayudarnos en una identidad sólida basada en Cristo. ¿Tú crees que lo que queremos hacer el día 11 para salir todos juntos es solo para quitarte el tiempo? ¿Es para hacer algo que no es importante? No, hermano. Necesitamos tener una identidad sólida en el compañerismo, en la unidad del grupo. Tú y yo somos un ladrillo que está construyendo en una barda, que está uniéndose a otro para ser más fuertes. Y todo lo que ves ahí como mezcla son las actividades que hacemos para tener propósito. Esto es esencial. Lo requerimos los varones para ser líderes efectivos en nuestra familia, edificarnos en la verdad. Así que la masculinidad bíblica se define por un carácter semejante al de Cristo, no por estereotipos culturales. Pensemos en esto. Nada de lo que Dios hace es accidental. Dios nos está queriendo recordar esta noche que renunciemos a los ídolos, que recordemos dónde comienza un cambio de historia en nuestras vidas, un cambio memorable. Me impacta cuando José recordó que los padres y todas sus generaciones pasadas habían dejado los ídolos ahí y ahora él estaba tomando una posición. Mi lealtad es y será siempre al Señor. No sé qué va a pasar con tu familia, no sé qué va a pasar con tus parientes, pero mi familia y yo vamos a servir al Señor. Por cierto, la palabra hebrea servir es abad, que significa trabajar para alguien, rendir obediencia, adorar, someterse a una autoridad. ¿Quién es nuestra máxima autoridad soberana? Dios. Esto no habla solamente de cantar alabanzas, hermanos, en el servicio o de servir en la Santa Cena o a cualquier tipo de servicio. Habla aquí más bien de pertenencia. Habla de lealtad. Habla de quién gobierna tu vida. Por eso Josué no pregunta, ¿a quién van a visitar? Pregunta, ¿a quién servirán? ¿A quién van a rendir obediencia al resto de sus vidas? ¿A quién van a adorar? ¿A quién y por quién van a trabajar? Abad, sométanse a la autoridad de Dios. Y esas escrituras aquí me inspiran mucho
porque con esto vamos a ir concluyendo, pero me encanta lo que dice 1 Corintios 16:13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Aquí hay una predicación en todos estos puntos. ¿Estás tú alerta, hermano? ¿Estás tú permaneciendo firme en la fe? ¿Nos comportamos valientes ante las pruebas? ¿Estamos sacando la fuerza de Dios en nosotros? Y sobre todo los motivos con lo que hacemos es por amor. Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Otra predicación. El Señor y a ti y a mí nos ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de nosotros. Te quiero animar a que en ese campo de batalla que vimos al inicio, te imagines entrar a la cancha como un guerrero, que te animes y que determines tus lealtades a hacer lo correcto, lo que es honroso ante Dios. ¿Cómo lo vas a demostrar amando la compasión y que camines con humildad? El mismo llamado que Dios me hace a mí y te hace a ti. A veces nos complicamos mucho la vida cristiana porque nos falta humildad. Gálatas 5:22 nos recuerda que el fruto que viene del Espíritu produce vida, amor, paz, alegría. Y al final dice control propio o dominio propio. ¿Cuánto dominio propio estás revelando hoy en tu propia casa? Piénsalo. Estas escrituras me han animado mucho todo este día. Así que solamente pienso que hay dos cosas que tenemos que definir. Un verdadero hombre camina fielmente con Dios. La fuerza de un hombre de Dios nace en su comunión con Él. Humildad y compasión. Justamente la cultura define la masculinidad, como te decía, por la fuerza, el éxito o el dominio. Pero la Biblia lo define por el carácter, la integridad y la obediencia a Dios. ¿Estás tú buscando parecerte más a Cristo? Un verdadero hombre camina fielmente con Dios. Su fortaleza está bajo el control y guiada por el Espíritu Santo. Busca agradar a Dios antes de agradar al mundo. Y número dos, para hacer la conclusión, un verdadero hombre decide en cuanto a mí y mi casa. Un verdadero hombre es decidido hacia Dios. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Josué decía, elige, rechaza lo del mundo, aférrate a la verdad y guía a tu familia. Esa es la verdadera hombría. Eso es lo que vamos a estar haciendo todo el mes y eso es lo que queremos decirle al mundo. Queremos ser parecidos a Cristo. La verdadera hombría, la masculinidad bíblica debe ser rescatada desde nosotros, en el carácter, en la integridad y hacia Cristo. Ser hombre es reflejar a Él, al Señor que dio la vida por todos nosotros, nuestro Señor Jesús. Un llamado final para esta noche, para ir concluyendo. Piensen en decisiones. ¿Qué debo decidir hoy? ¿Qué me ha impedido crecer para Jesús, para Dios? Piensen en la palabra entrega. ¿Cuánto me quiero entregar? ¿Voy a hacer este plan mío o es alguien de alguien más? Se va a notar en la fidelidad, cómo somos con Dios. Hoy es tiempo de decidir a quién servir. Dios sigue buscando hombres que caminen con Él, guíen con amor y permanezcan fieles a la verdad. Ahí están las palabras que Josué nos dijo a todos. Es que, hermanos, acciones a tomar para este tiempo. Hablamos de identidad y de propósito. Sé un hombre que decide a quién servir. Te llamo a ser ejemplo en tu casa,
La palabra nos llama a ser ejemplos en la iglesia. Para ello, ¿qué decisión tomarás esta semana? ¿Qué decisión visible, contundente, radical se va a notar? Tal vez es en tu tiempo de oración, tal vez en tu lectura bíblica que has abandonado. ¿Cómo sería la mejor versión de tu cristianismo y cómo la imaginas? ¿Quieres ser un jugador en la cancha de juego o un gladiador en el campo de batalla? Yo quiero ser ese gladiador en el campo de batalla. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero servir a Dios y mi familia también. Quiero que lo haga. Definamos lealtades. La masculinidad bíblica no se trata de una nostalgia cultural, de dureza o desempeño. Se trata de convertirse en hombres que aman profundamente a Dios, que sirven a los demás con humildad, que lideran con valentía y permanecen fieles con constancia en Jesús. Tenemos que aprender, hermanos. Cuando hay enseñanza hacia los hombres, tenemos que ser los primeros en absorber. Cuando los hombres siguen a Cristo de todo corazón, las familias, las iglesias, las comunidades, las charlas, los sectores se fortalecen para las generaciones venideras. ¿Qué decisión vas a tomar, joven? Estudiante, hijo de familia, hijo de familia, ¿qué decisiones vas a tomar? Ok, hermanos, pues les quiero decir que las próximas participaciones vienen de esta manera. Estamos tratando de definir el modelo de hombría a través de virtudes bíblicas. Identidad y propósito es el tema de hoy. Josué nos ha llamado a dejar la pasividad, descubriendo el diseño original que Dios nos dio y nos estableció para la masculinidad. Definamos lealtades. ¿A qué has sido más leal y cómo lo vas a revertir? Próxima semana vamos a tener el tema liderazgo en el hogar, construyendo un legado para el futuro. Nuestro hermano Andoreni Flores va a venir y va a darnos la clase. Es alguien que admiro y respeto y que ustedes conocen y que tiene una familia en Cristo también, tiene autoridad para hablar de esto y que Dios lo va a usar. 3, disciplina, integridad y resiliencia. Firmes en las adversidades, manteniendo el enfoque. Fernando Ávila de Guadalajara, un evangelista ya que también ha hecho una gran diferencia en todos estos conceptos de vida. Y número 4, el rol del proveedor integral. ¿Cómo podemos proveer espiritualmente y no solamente materialmente a nuestras familias, dándoles seguridad, presencia activa en el hogar? Francisco Botello, el líder de la iglesia de Guadalajara, nos va a compartir este tema. Por cierto, me estaban preguntando quién va a dar la conferencia para el 26. Nuestro hermano Jesús Salazar de la iglesia de Pachuca viene para poder ser usado por Dios y darnos el mensaje. Gracias, hermanos. Estamos en medio del campo. ¿Qué quieres hacer con esto? Espero que tú hoy des la mejor batalla de tu vida y no te quedes atrás con todos estos temas.